Señores, a ustedes las gracias por seguir ahí en sintonía con El Sapo en la Sopa. Hoy nosotros contamos con la presencia de la magistrada Giselle Alina de la Cruz. Ella es jueza del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial aquí en Santiago. Y hoy nosotros vamos a hablar sobre la Conferencia Internacional de Justicia Abierta. Buenas tardes, magistrada. Buenas tardes, magistrada. Bienvenida al Sapo en la Sopa. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos para dar esta información tan importante, no solo para la comunidad jurídica, sino también para el público en general. Háblenos de la conferencia, de qué se trata y quiénes son los que la van a impartir. Excelente. Bueno, pues el Poder Judicial, no solo de la República Dominicana, sino de diversos países, en realidad vamos a recibir en Santo Domingo un total de 21 países para desarrollar esta Conferencia Internacional de Justicia Abierta. ¿Cuál es su finalidad? Justicia abierta no es más que garantizar que la ciudadanía en sentido general tenga conocimiento de qué se hace en el sistema judicial. Para nadie es un secreto que a veces entendemos que la labor de los jueces es una, que la labor de la fiscalía es otra, pero a veces no podemos distinguir cuál es la distinción entre uno u otro rol. Entonces, a través de estas conferencias que se van a celebrar los días 27 y 28 de agosto de este año 2025. O sea, a partir de mañana. Sí, a partir de mañana ya iniciamos. Entonces, se van a desarrollar varias actividades. En cada una de estas actividades vamos a tener expertos, tanto nacionales como internacionales, que van a debatir sobre diversos temas para que la sociedad pueda entender un poquito mejor de qué se trata la labor que realizamos todos los días. Magistrada, ¿cuáles serían esos temas o esos puntos claves que ustedes estarían tocando en la conferencia y que son de suma importancia para la población? Excelente. Bueno, parte de los temas es que ustedes saben que con el tema de la misma globalización y con la interacción de la inteligencia artificial, existen ya plataformas dentro del Poder Judicial que necesariamente facilitan al usuario la posibilidad de acceder a la justicia. No es lo mismo que usted tenga que dirigirse personalmente a una oficina y tener que depositar un documento por escrito para que ese tribunal sea apoderado de un caso. Uno de los temas que se van a tratar es eso, es que el acceso a la justicia pueda ser facilitado, que a través del portal de acceso digital que ya tenemos disponible en el Poder Judicial de nuestro país, toda la ciudadanía puede, a través de esta plataforma digital, sin importar el lugar donde usted se encuentre, desde su casa, desde su oficina, desde otro país, pues que de manera digital usted pueda depositar ese documento, esa demanda, esa solicitud que de manera formal usted desea requerirle al tribunal. Bueno, yo me voy por otra parte ya. ¿Cuáles son los casos laborales con más frecuencia que van allá al distrito judicial? Ay, ay, ay. Bueno, realmente, como decíamos ayer en otro programa que estuvimos, al día de hoy vemos que los trabajadores están muy empoderados y han tomado la iniciativa de incoar muchas demandas ante los tribunales laborales. Y en el caso del Distrito Judicial de Santiago, no somos la excepción. A diario nos depositan muchas demandas, pero los motivos principales por los cuales somos apoderados son casos de dimisión, aquellos casos en los cuales son los trabajadores que deciden dar por terminado el contrato de trabajo, pero también tenemos muchos casos por despido, que son aquellos casos donde ya es el empleador que decide dar por terminada la relación laboral. En cada uno de estos casos tendría entonces que determinarse ¿cuáles serían las pruebas que tendría que aportar cada una de las partes para que al final se determine si existe o no responsabilidad Magistrada, laboral? Diferencia entre juzgado de trabajo y tribunal de trabajo. Lo que pasa es que los tribunales son todos aquellos lugares donde se conocen casos son tribunales. La diferencia entre juzgado y corte es que el juzgado de trabajo es primera instancia. Es el primer tribunal al que usted apodera para que conozca de un caso laboral. Ahora, cuando usted va a la corte, es porque ya el juzgado de trabajo emitió una sentencia. Usted no está conforme con esa sentencia. Usted entiende que real efectivamente ese tribunal no emitió la sentencia que usted esperaba. Entonces usted va a la corte de trabajo. Pero todos son tribunales. Todos son tribunales, pero ya el juzgado y la corte va a depender de la competencia y de la capacidad que tenga para conocer del litigio. ¿Puedo hacerlo solo o obligatoriamente tengo que refugiarme de un abogado? Excelente pregunta. El Código de Trabajo establece que usted como trabajador o como empleador, usted puede acceder a un tribunal laboral sin la necesidad de la asistencia de un abogado.
el Código de Trabajo lo establece. Sin embargo, por el tiempo que tenemos ya en la jurisdicción laboral, todavía no nos ha tocado un caso donde la demanda ingrese sin abogado, sino que siempre los trabajadores se hacen asistir de un abogado, que puede ser un abogado privado, pero recuerden también que tenemos la asistencia del Ministerio de Trabajo en aquellos casos en los cuales usted no tenga el recurso económico para hacerse asistir de un abogado privado. Usted también puede buscar un abogado del Ministerio de Trabajo que le pueda asistir de manera gratuita. Sin embargo, en materia laboral, a diferencia de otras materias, usted puede defenderse y también depositar todo lo que usted entienda del lugar sin la necesidad de un abogado. Ser juez y magistrado, ya magistrada, es un trabajo súper retador, pero a mí me encantaría saber cuál ha sido ese trabajo que usted se ha enfocado, que le haya tomado más de su tiempo, que usted haya dicho, wow, eso fue un reto de verdad. Realmente le puedo ser muy honesta, y es que desde el primer día que iniciamos en nuestra labor jurisdiccional, todos los casos son retadores, porque es que independientemente de que usted pueda ver que son tantas demandas por despido, tantas demandas por dimisión, tantas demandas por desahucio, cada caso se tiene que analizar de manera independiente. A cada caso tenemos que dedicarle un tiempo precioso. En cada caso tenemos que ver qué es lo que se plantea, cuáles son los elementos de prueba aportados. Ahora bien, para nadie es un secreto que cuando se trata, por ejemplo, de una demanda donde hay un solo trabajador, no es lo mismo aquellos casos en los cuales nos ha tocado donde en una sola demanda hay hasta 20 trabajadores. Entonces ahí el tiempo sí tendríamos que eficientizarlo de una mejor manera porque tenemos que dedicarle más tiempo, pero esto no quita que ese caso con muchos trabajadores tiene la misma importancia y tenemos que dedicarle el mismo esmero a aquellos que quizás solamente tengan un trabajador. Magistrada, ¿qué tiene y qué no tiene que tener un contrato de trabajo? Hablemos de las funciones al momento de la contratación y la famosa milla extra y que comienzan a sumarme más obligaciones. ¿Es legal o es ilegal en mi país? Realmente nuestra legislación laboral establece en primer lugar cuáles son los elementos que debe contener un contrato de trabajo. El artículo 1 de manera específica dice, para que se pueda reconocer la existencia de un contrato de trabajo, debemos cumplir con 3 elementos. Primero, la prestación del servicio, donde yo como trabajador me comprometo a realizar una labor. Está el tema del salario, que es la remuneración que usted recibe producto de ese servicio. Pero otro elemento, el fundamental, es la subordinación jurídica. Esto implica que mientras yo esté comprometido con hacer el trabajo, ese empleador me va a decir cuáles son las modalidades o las condiciones bajo las cuales voy a prestar ese servicio. Ciertamente, cuando a una persona se le contrata para realizar una labor, la misma ley establece que en casos necesarios, en casos extremos, el empleador sí le puede requerir al trabajador esa milla extra. Pero recordemos que no podemos incurrir en un abuso de derecho. Esto no significa que yo solamente voy a explotar a ese trabajador siempre pidiéndole esa milla extra, sino que primero se tiene que justificar, y también el Código de Trabajo habla de que, por ejemplo, si usted trabaja horas extras, se le tiene que pagar. Si usted trabaja días declarados legalmente como no laborables, también se le tiene que pagar. Entonces es una responsabilidad de ambos lados. ¿Qué recomendaciones usted le da al empleador para que no recaiga en lo judicial? Porque muchas personas desconocen. Interesante su pregunta. Lo primero que yo siempre les recomiendo, y no solo a través de las decisiones que nosotros emitimos, sino también en las aulas universitarias, lo primero es que a todo empleador lo que primero se les recomienda es estar debidamente orientado. Es que primero se asesore con un abogado que le pueda orientar sobre cuáles van a ser las responsabilidades que surgen después de que decido contratar un trabajador o varios trabajadores, asesorarme. Luego de eso, ese abogado le va a decir cuáles son las formalidades que usted tiene que cumplir para estar al día. Por ejemplo, está el tema del cumplimiento de la Ley de Seguridad Social. A veces hay personas que dicen, bueno, yo no lo inscribí en la TSS porque el trabajador me dijo que él no quería que le descontaran. Bueno, pero es que usted como empleador tiene que estar consciente de que es una responsabilidad legal, que no se trata de si quizás quiero o no quiero, sino que legalmente hablando, usted tiene la responsabilidad y la obligación de inscribir a todos sus trabajadores en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Pero no solamente eso. Hay otros elementos que a veces nos pasan en audiencia o con varios casos. Es que a veces hay empleadores que dicen, pero yo lo tenía inscrito en la Seguridad Social. Sí, pero no es solamente inscribirlo. Es que usted tiene que reportar el salario real que deben ese trabajador. Es que usted lo tiene que inscribir desde el mismo momento en que usted lo contrató. Es que usted no va a esperar ese famoso periodo de
prueba, que la ley realmente en ninguna parte lo establece, pero ya por una costumbre y tomando en consideración el hecho de que el reclamo de prestaciones laborales pues ya procede a partir del tercer mes. Sin embargo, lo que tiene que ver con la inscripción en la Seguridad Social desde el primer día es responsabilidad del empleador. Magistrada, cuando se da la situación de que usted inicia con un contrato laboral y tiene un equitiempo, pero despidieron uno o dos de sus compañeros y le sumaron la carga laboral de esos dos compañeros, ¿es demandable o no es demandable? Bueno, realmente como nuestro trabajo es tan delicado, no le puedo decir en este momento si usted puede o no puede demandar. O sea, siempre usted tiene la posibilidad de accionar. Ahora, lo que vaya a decidir el tribunal va a depender de lo que se invoque y de los elementos de prueba aportados. ¿Pero es legal o no es legal esta táctica? Sin embargo, lo ideal es que el empleador y el trabajador se puedan sentar en la mesa del diálogo. Y el empleador le puede explicar, mire, tomando en cuenta tal situación que se presente en la empresa, porque no es solamente que despidan, también puede ocurrir que un trabajador decida él de manera personal desvincularse de esa relación laboral. Entonces, sentarnos en la mesa del diálogo para explicarle a ese trabajador la situación que tenemos, la necesidad de ese apoyo que debe ser, bueno, pues momentáneo, no debe ser eterno. Entonces, luego de eso, explicándole esa, vamos a decir, esa dualidad que van a tener por cierto tiempo. En ese lapso de tiempo, entonces el empleador debe buscar la manera de contratar a otras personas que puedan realizar esa labor. ¿Cuáles son los principales derechos laborales que más se vulneran en la práctica? Interesante, porque en las demandas los abogados son muy creativos y cuando hablamos de derechos, bueno, pues ellos establecen todo lo que dice la ley y todo lo que también podamos crear en base al derecho a la imaginación. Realmente todo va a depender de cada caso de manera particular, pero así pensando rápido entiendo que uno de los derechos que lamentablemente más se afectan en la realidad está el incumplimiento al pago del salario mínimo. Nuestra Constitución establece de manera específica que como trabajador tenemos el derecho a recibir un salario justo. ¿Y qué es un salario justo? Bueno, para una persona puede ser una cantidad, para otra puede ser un monto distinto, dependiendo hasta del estilo de vida de cada persona. Sin embargo, para crear una especie de equilibrio, a través del Comité Nacional de Salarios Mínimos, el Ministerio de Trabajo establece cada cierto tiempo cuál debe ser por lo menos el salario mínimo que debe recibir ese trabajador. No es que el empleador está obligado a pagar ese monto, puede pagar más, lo que no puede es pagar menos, porque si paga menos, entonces ahí podría ese trabajador accionar ante la jurisdicción laboral porque su derecho a recibir una remuneración que le permita vivir con dignidad se le estaría afectando. Magistrada, cuando se da la orden del aumento salarial a ciertos sectores y aún así una empresa que le corresponde a ese sector no hace el aumento salarial que debe hacerle a sus empleados, ¿cuál sería el procedimiento o los pasos a seguir? Bueno, lo primero que yo les recomendaría a toda persona, trabajador, empleador, que entienda que está siendo lesionado su derecho, porque también los empleadores tienen derechos laborales, es que se asesoren a través de las oficinas del Ministerio de Trabajo, porque recordemos que es un ministerio que su labor principal es esa, orientar a la ciudadanía en el ámbito laboral. Entonces, luego de que usted se asesora con el Ministerio de Trabajo, puede ser que ellos le digan, bueno, pues pueden ustedes llegar a un acuerdo o en caso de que lo consideren necesario, pues apoderar a un tribunal laboral. Entonces, ya en este caso, nosotros como tribunal, nuestra responsabilidad, además de que en términos educativos podemos orientar a la ciudadanía, pero cuando una persona se acerca a la jurisdicción, no le podemos decir su demanda va a ser acogida o va a ser rechazada. No podemos, porque somos terceros imparciales. Y como terceros imparciales, ya cuando el expediente se encuentra en condiciones de que la sentencia pueda ser emitida, ahí sí entra nuestro rol a decir, bueno, en base a las pruebas que usted presentó, real y efectivamente, usted demostró que tenía razón y el tribunal le reconoce tales derechos. Ahora, luego de emitida esta decisión, si usted no está de acuerdo con esta sentencia, entonces luego usted podría apelar, que ahí sí entonces usted iría ante la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago y ya esos jueces, que son 3 en este caso, van a decidir si real efectivamente ese derecho que quizás no le reconoció el Tribunal de Primer Grado, pues sí debe ser reconocido ante la Corte de Apelación. ¿Cuáles son los sectores más conflictivos en el ámbito laboral en la región del Cibao? Bueno, realmente no le puedo decir muy pocos porque son muchos,
Pero así mirando, vamos a decir en sentido general, nos damos cuenta de que hay muchos casos vinculados al tema de las bancas de apuestas. Hay muchos casos de generalmente las trabajadoras que están en esas bancas, pues alegan que no se les garantizan sus derechos, hablan muchas de ellas de que sus derechos fundamentales también les son afectados, porque en el lugar donde prestan el servicio, pues quizás no lo hacen con ese respeto a la integridad y a la dignidad que le corresponde, pero también tenemos muchos casos vinculados con las zonas francas también, porque es un sector especial, porque además de eso, cuando hablamos de salario mínimo, hay una resolución especial solo para las personas que laboran en empresas de zonas francas, y así sucesivamente. Pero también es importante destacar que hay demandas que son incoadas en contra de empresas informales, que quizás, aunque no cumplan en cuanto a lo que tiene que ver con el registro mercantil, pues sí también se incoan diversas acciones en su contra, y el tribunal también tiene la responsabilidad de emitir decisiones en ese sentido. Magistrada, hablemos de ciertas empresas. Es más cómodo contratar a los hombres porque piden menos permiso debido a circunstancias que ya todos conocemos. El tema de la mujer es un poquito más complicado. Cuando una empresa, por X y por Y, tiene un equivalente de mayor cantidad de hombres que mujeres, ¿es ilegal o no aquí en la República Dominicana? ¿O la empresa toma la decisión de quién contrata y quién no, sin importar el género? Realmente, desde la Constitución de la República, que es vamos a decir, la norma que encabeza nuestro ordenamiento jurídico, se establece lo denominado libertad de empresa. Acorde a este derecho de libertad de empresa, pues el empleador puede decidir por ejemplo, decir, todos los cajeros del supermercado yo lo quiero hombres, por ejemplo. ¿Tienen la libertad? Tiene la libertad de hacerlo, porque lo que podría ser una persona que entienda, una dama que dice, bueno, pero me están discriminando, porque si están contratando personas y yo como mujer tengo la capacidad de ejercer esa misma labor, entonces la función en ese caso, o el principal trabajo sería que usted como mujer demuestre que le están discriminando, porque la empresa puede decir, no, es que yo decido contratar hombres porque yo entiendo que ellos me han dado el resultado que yo necesito, no he tenido que contratar mujeres, o quizás he contratado mujeres, pero mi experiencia no ha sido tan factible. Entonces, lo que sí ha ocurrido en la práctica de casos que nos ha tocado conocer es, por ejemplo, en una misma empresa hay hombres y hay mujeres. Un hombre ya no está trabajando y ese ascenso se lo dan a una mujer. Si a esa mujer no le dan las mismas condiciones que a ese hombre, a sabiendas de que ella hace la misma labor, entonces ahí estaríamos sí ante un evidente caso de discriminación, porque la diferencia de trato o la diferencia de salario sería única y exclusivamente por el hecho de ser mujer. Sin embargo, les puedo decir que al día de hoy esto va mejorando. Esto va mejorando porque nos hemos dado cuenta de que los casos por alegada discriminación por el simple hecho de ser mujer han disminuido. Ahora, si ocurre en la práctica, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros realmente podemos dar a conocer situaciones producto de los casos de los cuales somos apoderados, pero de aquellas situaciones que puedan ocurrir en la realidad, si las personas no se empoderan y no deciden ir al tribunal a reclamar en ese sentido, pues nosotros no tenemos la posibilidad de poder evidenciar y emitir una decisión en ese sentido. Usted dijo una palabra, emitió una palabra que me encendió un bombillito rápidamente, que es discriminación. ¿Cómo manejan ustedes los casos de esos contratos a extranjeros con ilegales en el país? Para hacer la palabra más corta. Es un tema realmente que siempre ha sido objeto de debate, porque para nadie es un secreto que hay un sector particular donde el empresariado decide contratar más extranjeros que dominicanos. Sin embargo, le puedo decir que nuestro Código de Trabajo de manera específica habla del porcentaje 80-20. Dice que el empleador debería contratar en un 80% nacionales dominicanos y solo en un 20% extranjeros. Sin embargo, al día de hoy todavía nos damos cuenta de que en ese sector de manera específica se contrata hasta un 90% extranjeros por encima de los dominicanos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que realmente ese sector trabajador que se siente afectado, principalmente a través de cualquier hasta institución sindical, podría entonces iniciar los procesos legales que consideren de lugar si consideran que ellos están siendo afectados o que están siendo discriminados porque en ese sector no lo contratan a sabiendas de que ellos también pueden ejercer la misma labor. El hecho de que esa persona en condición de indocumentada
entienda que su derecho laboral también está siendo afectado, independientemente de si es dominicano o si es extranjero, tiene la misma posibilidad de accionar ante un tribunal laboral. Y el tribunal laboral va a determinar si se demostró realmente que procedía ese reclamo que usted está realizando. Magistrada, hablemos de sanciones y de pagos económicos. ¿Cuánto tendría que pagar un empresario si es sancionado por tener una cantidad X de personas indocumentadas laborando en su empresa aquí en la República Dominicana? Realmente el Código de Trabajo no establece un monto en específico, sino que nosotros como jueces, como juzgadores, vamos a analizar cada caso de manera particular, porque no es lo mismo que usted esté cometiendo una falta por un lapso de tiempo a quizás otro empleador que tenga el triple de tiempo cometiendo la misma falta. También es importante analizar el daño a futuro, qué tanto usted pudo afectar a ese grupo determinado en un escenario específico. Entonces va a depender de cada casuística de manera específica para que el tribunal entienda cuál podría ser la indemnización que se va a imponer a ese empleador por incumplir lo que establece la ley de manera específica. ¿Y cuántos salarios básicos serían aproximadamente? 1, 10, 15, un aproximado. Bueno, lo que pasa es que ya cuando hablamos de multas, que es a lo que usted se refiere de manera específica, la competencia no nos corresponde a nosotros como juzgado de trabajo. Ya esa parte le corresponde a los juzgados de paz, que son los que conocen los casos penal laboral. Se desprenden del área laboral, pero es con un trasfondo penal cuando hablamos de multas, de sanciones y hasta de prisión. Entonces ahí ya la competencia se le otorga a los juzgados de paz y a nosotros como jueces laborales solamente determinamos lo que tiene que ver con la parte pecuniaria. ¿Qué monto le podría corresponder a ese trabajador y qué indemnización se le podría también imponer a una parte, empleador o trabajador, que ha incumplido con lo que establece la ley? Reformas que usted entiende que van a fortalecer la justicia laboral en el país, de parte suya. Ustedes saben que actualmente se está conociendo un proyecto de reforma al Código de Trabajo. Hemos participado como jueces en varias actividades donde se han hablado de cuáles son esas propuestas de reforma. ¿Qué pasa? Que independientemente de nuestra posición personal, nosotros somos jueces y como jueces nuestra labor es de ser siempre terceros imparciales. Entonces, independientemente de que nosotros podemos proponer cualquier tipo de situación en base a lo que podamos ver en la práctica, tenemos que esperar que ya el Código de Trabajo sea promulgado. Para entonces, luego nosotros como jueces, pues tenemos el deber y la responsabilidad de aplicar lo que establezca la ley, pero realmente no tenemos esa potestad de decir estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, porque recuerden que existe la separación de poderes. El Congreso Nacional tiene una facultad. Nosotros como Poder Judicial tenemos otra, muy diferente. Entonces, ante las actividades que se desarrollan son donde cada sector debidamente representado, el sector empresarial, el sector trabajador, hacen muchas propuestas. Nosotros participamos realmente de una forma más didáctica para conocer los diferentes puntos de vista, pero al final siempre como jueces y terceros imparciales tenemos que esperar a que se promulgue la ley para entonces luego aplicarla. Magistrada, ¿usted está de acuerdo con la cantidad tan reducida de días que se le otorga a los hombres al momento de nacer un bebé aquí en la República Dominicana? Es muy interesante el hecho de que el hombre en ese sentido también se ha empoderado y ha alzado su voz y ha dicho, pero ¿cómo es posible que si a la madre, independientemente de que es una condición totalmente diferente, porque las que somos madres sabemos todo lo que tenemos que vivir después de que damos a luz, el hombre también al día de hoy se ha empoderado con la colaboración que tiene que hacer a la madre desde el momento del nacimiento? Entonces entiendo que es un punto que sí se debe tomar en cuenta en cualquier reforma que se vaya a realizar al Código de Trabajo. Sabemos que no todas las personas son iguales, no todas las personas se comprometen de la misma manera, pero real y efectivamente en todos los escenarios que hemos podido participar en el tema que tiene que ver con la parte académica, se ha analizado que real y efectivamente para garantizar esa participación activa del hombre en esa etapa tan importante de la vida, sí sería ideal aumentar la cantidad de días. ¿Cómo usted visualiza que al hombre no se le permita dormir en la clínica o en los hospitales con su madre o con su esposa al momento de una situación X de salud? ¿Nosotros como sociedad le estamos quitando esa responsabilidad a los hombres? ¿O somos nosotros que hemos creado ese hombre machista, irresponsable? ¿Qué está pasando con aquellos que sí quieren aportar y que sí están presentes?
Entiendo que como sociedad, independientemente de nuestra labor jurisdiccional, como sociedad tenemos que cambiar esa cultura de pensar que solamente el género femenino es el que puede ser considerado como el capaz para poder brindar una ayuda, para poder brindar un servicio a esa persona que está en una condición especial de salud. Entonces entiendo que en la medida en que la sociedad se vaya empoderando y vaya diciendo, no, es que tenemos que cambiar ese chip, tenemos que entender que así como la mujer lo hace, el hombre también lo puede hacer. Yo he conocido casos de hombres que son los que llevan a sus hijos al pediatra. Yo he conocido casos de hombres que son los que van a todas las reuniones que hacen en el colegio y hasta en las clases de ballet de su hija. Entonces es importante reconocer que esa responsabilidad con los hijos, con la familia, con la sociedad en sentido general, la podemos aplicar de la misma forma independientemente de ser hombre o mujer. Hay un caso muy común que ocurre en muchísimos países y también aquí en la República Dominicana siempre que se trata de Latinoamérica. Vamos a enfocar el sector empresarial directamente con la mujer. Por ejemplo, tenemos mujeres que todos los años salen embarazadas porque dicen, quiero tenerlo todo al mismo tiempo para salir de eso. A nivel empresarial choca bastante. Pueden despedir una mujer porque todos los años salga embarazada 3 años o 4 años consecutivos. Y si ocurre, esa mujer puede demandar. Bueno, respondiéndole esa brillante pregunta que usted ha hecho, bueno, pues entonces voy a ayudar a mis estudiantes, que esa es una de las preguntas que yo les hago en el aula. ¡Ay! Fluye, magistrada. Es una de las preguntas que les hago a los estudiantes. Dicen ellos, bueno, profesora, pero ¿y ese gancho? No, realmente no es un gancho, sino que debemos tomar en cuenta de manera específica qué establece la ley y cuál podría ser la respuesta a un escenario diferente. El Código de Trabajo de manera específica dice que a la mujer no se le puede despedir por el simple hecho de estar embarazada. Si yo como mujer estoy en estado de embarazo, el empleador no puede venir en ese momento a decirme, le estoy despidiendo simplemente por el hecho de que usted está embarazada. ¿Qué podría ocurrir? El empleador sí podría despedir a esa trabajadora, siempre y cuando se demuestre que la misma ha cometido faltas en el ejercicio de sus funciones. Porque recordemos el hecho de que es importante de que independientemente de que seamos hombre o mujer, como trabajadores tenemos responsabilidades. Y parte de esas responsabilidades es cumplir nuestra labor con dedicación y esmero. Entonces, para nadie es un secreto que quizás podemos encontrar damas que desde el momento en que se enteran que están embarazadas, pues dicen, bueno, ya yo estoy protegida, ya este empleador no me puede hacer nada, ya yo me voy a sentar en una silla y no voy a hacer nada, independientemente de que no tengo ninguna condición de salud especial. Entonces, ya ahí habría que analizar esa situación. Por el simple hecho de estar embarazada no es una causa justa para despedir a una mujer. Ahora, si usted deja de cumplir su responsabilidad, entonces ahí sí podría el empleador decir, bueno, es que no es por estar embarazada, es porque no me está cumpliendo la labor que le corresponde a sabiendas de que no tiene ninguna condición especial que le impida realizar esa labor. Magistrada, pero mientras estoy trabajando, estoy empoderada, estoy enfocada, pero tengo el propósito de que quiero tener 3 niños o 4 niños, me lo propuse con mi pareja y quiero tenerlos todos un año tras otro. Aún así se puede dar esa brecha de que me despidan, y si me despiden por el hecho de yo tener mis 3 bebés o 4 bebés pisados, yo podría demandar entonces al final, porque ahí es donde está entonces la temática. Vuelvo y les repito, nosotros como tribunal no podemos decirle si puede o no puede demandar, es que todo el mundo puede interponer una demanda. Ya después que el tribunal está apoderado, entonces emite una sentencia donde le dice a usted si tenía o no tenía razón. Okay. Porque todo va a depender de lo que haya ocurrido en ese caso de manera particular. A nosotros nos toca conocer muchos casos por alegado despido injustificado por el supuesto hecho de que esa mujer estaba embarazada. Sin embargo, hay que analizar el caso de manera particular para ver si es verdad que la despidieron simplemente por el hecho de que esa mujer decidió en los 3 años consecutivos salir embarazada. Y si en dado caso comencé a trabajar y salí embarazada los primeros meses y no lo sabía, ¿es correcto o incorrecto? Llegué, comencé a trabajar y resulta que antes de los 3 meses estoy cogida, magistrada. Bueno, lo que pasa es que también, ¿verdad? La naturaleza hace su trabajo. Entonces, no es que entiendo que la mujer ella misma haya decidido, bueno, antes de los 3 meses voy a salir embarazada, quizás para evitar el hecho de que pueda terminar esa relación laboral. Entonces, ¿qué dice la ley? Que una vez usted como mujer tenga conocimiento de que ya está en estado de gestación, usted tiene el deber y la responsabilidad de comunicárselo a su empleador. ¿Por
qué? Porque el empleador también tiene que programarse, tiene que organizarse, porque va a llegar un momento donde usted como mujer, cuando vaya a dar a luz o quizás antes, usted pueda irse de licencia pre y postnatal. Pero ¿es ilegal que le hagan la prueba de embarazo al momento de contratarla? ¿Ilegal? Que le hagan la prueba de embarazo en los análisis, que se lo cuelen ahí escondida. Bueno, realmente todavía no nos ha tocado casos en los cuales tengamos que decidir de si resulta legal o ilegal. Bueno, yo me voy por otra pregunta y yo creo que esta es la última mía. ¿Ya existe una ley como tal en la República Dominicana que hable sobre el acoso laboral? No tenemos una ley, que sí se ha debatido en varios escenarios, que debería existir una ley especial solamente para hablar del acoso o del moving laboral, porque sí se ha mencionado el hecho de que lamentablemente hay lugares donde las trabajadoras principalmente, aunque sí le puede pasar a hombres, han sido objeto de acoso o de algún tipo de presión en ese sentido. Entonces realmente no tenemos una legislación especial. Lo que sí ha ocurrido es que los tribunales, cuando son apoderados de casos en los cuales se invoca que usted ha sido objeto de acoso, pues nos vamos ya a las disposiciones constitucionales por el tema de lo que tiene que ver con el derecho a la dignidad, por el derecho a la integridad y todo lo demás, y también nos reforzamos por diferentes convenios internacionales de los cuales somos signatarios, específicamente en el área laboral. Tenemos a la Organización Internacional del Trabajo, que cada cierto tiempo emite diversos convenios que nos permiten reforzar nuestra legislación, donde quizás de manera específica no haya una ley que se refiera a ese tema única y exclusivamente. Magistrada, yo dije que esa iba a ser mi última, pero es que una arrastra a la otra. ¿Cuáles son los principales pasos que debe dar específicamente? Porque ya sabemos que el porcentaje alto está en las mujeres. La mujer que está siendo acosada por un jefe, ¿cuáles son los principales casos? Como les decía previamente, principales pasos. El primer paso sería orientarse a través de la oficina del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué siempre les digo esto? Porque quizás para algunos decir, bueno, voy a demandar, entiendo que es lo más idóneo. Entonces también debemos saber que existe la posibilidad, a través de la resolución alterna de los conflictos, de que esa persona pueda ser citada, de que podamos conversar sobre cuál fue el escenario bajo el cual ocurrió, donde quizás esa persona malinterpretó lo que había ocurrido en ese momento. Entonces el primer paso podría ser orientarse a través de las oficinas del Ministerio de Trabajo. Esos abogados especialistas en materia laboral entonces van a dar, vamos a decir, ese soporte de ayuda o de orientación a esa persona que está siendo objeto de acoso, y luego de eso, si entienden que procede una demanda, pues entonces ahí sí apoderarían al tribunal laboral en ese sentido. Puede ser también que no sea solamente en el ámbito laboral, que usted decida irse por lo penal, que entonces ahí están los jueces penales, que son los que analizarían si procede por esa vía dicha acción. Magistrada, hay empleados que tienen cantaños en una empresa y están cansados, aburridos, sencillamente quiere que lo voten y punto, y que me den mi chelito y ya. Cuando el empleado, a mí no me interesa como empresario votarlo, yo no tengo ningún interés, pero él quiere desgaritarse y comienza a hacer un sinnúmero de cosas inapropiadas, provocando que yo haga el despido porque él no quiere renunciar. ¿Podría darse algún tipo de acontecimiento que a mí me favorezca como empresario? Porque que a mí no me interesa votarlo y él se está portando de una manera inapropiada, magistrada. Realmente hay una situación en esa parte, y es que a veces ocurren escenarios en los cuales el trabajador comienza a incurrir en faltas. Entonces, luego de eso dice, bueno, para mí lo que me interesa es dejar de trabajar en este lugar para que me den los montos que me corresponde. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de despido, la misma ley establece que si usted como empleador decide despedir a esa persona, primero usted tiene que invocar cuáles son las faltas que esa persona cometió. Pero más importante aún, usted tiene que tener el aval probatorio para poder demostrar esas faltas que usted está invocando. Que se llame lo laboral amonestaciones. Podría ser, pero en materia laboral, haciendo un paréntesis sobre su comentario, tenemos lo que se denomina el principio de libertad probatoria. Eso significa que usted, como trabajador o como empleador, usted puede presentar absolutamente todas las pruebas que usted entienda del lugar. Por ejemplo, han habido casos donde la prueba es un audiovisual, por ejemplo, una grabación, una fotografía, una conversación por WhatsApp, un correo electrónico.
un testigo. Entonces, todo va a depender de lo que usted pretenda demostrar en ese caso de manera particular, independientemente de que usted decida como empleador dar por terminado el contrato de trabajo. Si lo hace por despido, usted tendría primero que establecer cuáles fueron esas causas y luego tener que demostrarla. Sin embargo, existe otra figura en el Código de Trabajo, que es el desahucio. El desahucio lo puede ejercer tanto el empleador como el trabajador. Muchas veces hay empleadores que dicen, bueno, yo para despedirlo prefiero desahuciarlo. Desahuciarlo es liquidarlo, como se dice en el ardor popular. Ir al Ministerio de Trabajo, decirle, Ministerio de Trabajo, esa persona entró en tal fecha, esa persona realmente está cometiendo faltas, pero yo no me interesa despedirlo. Yo prefiero que ustedes me calculen cuál es el monto que le corresponde para hacerle el pago. Y en muchas ocasiones ocurre que el empleador prefiere irse por la figura del desahucio, pagarle a ese trabajador los montos que le corresponde por el hecho del desahucio, porque no está ejerciendo el despido, e inmediatamente ahí se establece lo que es una terminación donde ese trabajador ya recibiría el pago de sus prestaciones laborales. Magistrada, pero cuando el empresario no quiere despedir a ese individuo que se está portando mal, ¿por qué, por ejemplo, yo como empresario tengo que optar por esas dos opciones cuando a mí no me interesa finalizar el contrato? Es a ti que te interesa a realizar esa finalización. Entonces, ahí no se puede forzar a que tú renuncies. ¿O tengo yo que verme afectada como empresario por todos los disparates que tú estás haciendo en la empresa? Porque a mí no me interesa votarte. Bueno, la realidad es que no podemos obligar a la otra parte a que ejerza la acción, que es a esa parte que le toca tomar la decisión. Si yo como trabajador no deseo dar por terminado el contrato de trabajo, entonces es el empleador quien, a sabiendas de que hay una evidencia situación que considero que ya no es permanente en el tiempo, pues puedo dar por terminado el contrato. Entonces, por eso el legislador crea esas diversas causas de terminación del contrato de trabajo, pero no necesariamente implica que si el empleador es que decide dar por terminado el contrato a través de la figura del despido, no tiene que hacerle el pago de sus prestaciones laborales. Por eso el legislador dice, bueno, si ese trabajador no te está cumpliendo acorde a lo que previamente había sido acordado o está cometiendo varias faltas, puedes despedirlo por una razón justificada y no tendrías entonces que pagarle las prestaciones laborales. Ahí tú optas por la paz y dices, déjame salir de ese loco. Magistrada, vamos a recordar la conferencia y muchísimas gracias por estar aquí en El Sapo en la Sopa. Muchas gracias. Bueno, pues reiteramos, no solamente para ustedes, sino también para todos aquellos que nos escuchan, que los días 27 y 28 de agosto de este año 2025 se estará desarrollando la Conferencia Internacional de Justicia Abierta. Teníamos un espacio para que las personas pudieran asistir de manera presencial, pero el cupo ya se completó. Wow. Entonces los invitamos a que por favor a través de las diferentes redes sociales puedan darle seguimiento a cada una de esas ponencias que se van a desarrollar en esta conferencia internacional. Recordad que vendrán representantes de más de 21 países, de diferentes poderes judiciales. Entonces vamos a hacer ese intercambio de ideas sobre qué ocurre en otros países, cómo podemos mejorar, porque esa es la intención, siempre seguir mejorando. ¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda recibir una respuesta al día de la manera más efectiva posible. Es importante también recalcar que a través del portal de YouTube del Poder Judicial RD también las personas se pueden conectar de manera gratuita y abierto al público para darle seguimiento a cada una de estas actividades. Señores, se nos agotó el tiempo. Ustedes que están ahí en sintonía, pásenla muy bien, pórtese bien y no haga desarreglo. Chaito, bye, pues. bye.